Bien, estamos en el par Libra-dólar en H4 a lunes día 20. Es ya la vela pues de las 12 de la noche, que es la que nos ha permitido pues entrar, porque la señal viene de la vela de las 20 horas, pero ya sabéis que al cierre de esa vela, que es 4 horas más tarde, es cuando he puesto esta operación. Entonces, es un cambio de color, es una vela muy pequeñita pero es bajista. Y bien, he ido al extremo de la trampa para poner el take profit. He tomado este nivel, también podría haber tomado este, pero es lo mismo, acaba siendo la misma trampa en los dos casos. Para el stop loss pues tengo que apiñar para que lo veáis. Aquí está el stop loss. Y si queremos ver pues de dónde venimos, venimos de todo esto muy bajista. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Pues entrar también bajistas, porque vamos a favor de tendencia. No buscamos cambios hasta que está súper cantado que va a haber un cambio. Si no está la cosa clara, pues seguimos pensando en la dirección que ya se ve que es bajista. Entonces, cosas en contra, pues no me gusta mucho este movimiento para arriba, que podría pues repetirse. Bueno, ahora lo he exagerado, pero si esto acaba siendo un retroceso, se puede repetir. Entonces, como la fuerza está aquí, voy a ir con mucho cuidado. A la que me hiciera una vela fuerte, todo eso de los puntos de gestión habituales pues me darían igual, porque cuando la fuerza está aquí, salgo enseguida si la cosa no pinta bien. Entonces, aparte de eso, todo lo otro está perfecto. O sea, la trampa en este lado tiene 2 o 3 movimientos, en este solo uno, por lo tanto nos fijamos que al menos un lado sea fuerte. Lo único que al ser este de aquí, pues podría tener que gestionar de forma más agresiva. Está tanto el macro como el micro bajista y por ese motivo le pido bastante hasta aquí, no me voy a los cuerpos, soy exigente y le pido el take profit hasta este punto de aquí. Entonces, para todo aquel pues que no entienda muy bien la estrategia, ya sabéis que en la Academia de Código Trading pues tenéis mucho más contenido, más de iniciación, porque podáis entender mi forma de trabajar. Dejo de grabar y cuando se tenga que hacer cualquier cosa vuelvo a grabar. Bien, estamos en el par libra dólar en H4 a día 22 del 8, o sea jueves día 22 de agosto. Justo la vela de las 12 del mediodía ha cerrado por arriba, repitiendo precisamente pues lo que había comentado ya hace un par de días, que se podría repetir este movimiento. Entonces, en el momento que cerré, lo único que ya me pilló que justo al cambio de vela no pude estar, llegué un poco tarde, pero no pasa nada. Entonces, ya sabéis que cuando hay esta fuerza aquí, retrocese lento y me hace otro movimiento para arriba, yo me voy sin mover a break-even, sin esperar lo del 50%, los típicos temas de gestión que ya conocéis de la zona negativa. En estos casos pues los obvio y lo que hago es inmediatamente salir, porque veo la fuerza en este lado. Entonces yo no sé cuándo puede durar esto y acorto pérdidas enseguida, porque no intento prever lo que es el futuro. La operación esta, que ha sido una pérdida, no ha sido un stop loss de que haya saltado el stop loss, porque el stop loss estaba más arriba. Ha sido pues un cierre de operación con una pérdida parcial, no es el stop completo, donde se han perdido 2.812 euros. Es una pérdida de 2.812 euros. Bien, estando ya jueves, pues no va a haber más entradas. El par libra dólar queda de este modo. Bien, estamos en el par euro dólar en H4 a día 19 del 8, o sea
día lunes 19 de agosto. La vela de las 12 horas nos ha dado una señal de entrada que justo al cierre, que son a las 16, hemos tomado. Entonces, es una trampita muy pequeña en este nivel, solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas y aquí ha sido el cambio de color. Vamos a tomar medidas con el Fibonacci para ver si cumple con todo. Vemos que la pillada, hago zoom, es entre el 5 y el 50 y bien, como podéis comprobar, el stop loss pues lo he puesto aquí al extremo, perdón, el take profit, que es una orden bajista. El stop loss lo he puesto en este punto, que aproximadamente es el doble de espacio que lo que es el take profit. Ya sabéis que vamos a 0,5 Rs, así es como trabajamos esta estrategia. Ese dato está sacado del backtest, es el punto óptimo donde se consigue un mejor resultado con un menor drawdown, porque ya sabéis, si pongo el stop cerca y el TP lejos, el drawdown pues va subiendo. Entonces este es el punto donde me siento más cómodo. Esto está bajista, ya vemos desde aquí que viene bajista a nivel macro y nosotros pues buscamos este pequeño recorrido en dirección también bajista. Así que vamos a parar la grabación y en el momento que se tenga que hacer algún tipo de gestión o hay alguna cosa, pues vuelvo a conectar. Por cierto, la fuerza es un poco complicada de ver porque es muy micro, pero estaría más en el lado derecho. Así que es un punto a tener en cuenta a la hora de gestionar. Ya sabéis que siempre me gusta más que el lado fuerte sea este y suba lento. Pero en este caso lo opero igual y simplemente lo tengo en cuenta por si las cosas se ponen feas. Y así está. Paro y volveré a grabar más adelante. Bien, estamos ya a día 20 del 8, es martes, y justo la vela de las 16 horas, que es la actual, ha tocado el take profit y después se ha disparado para arriba, pero eso nos da igual porque justo antes de dispararse nos ha tocado el TP, que lo teníamos justo en este extremo de aquí. Entonces es una operación de pocos pips. El resultado pues han sido 1.511 euros de beneficio y ya sabéis que era una trampa muy pequeñita. El take profit no estaba en el extremo de la propia trampa porque eso hubiera significado pues poner el stop loss aquí y que en cualquier momento nos saca con un stop. Como yo quería pues tener más holgura, me sentía más cómodo con el stop aquí, he ido al extremo de aquí. ¿Por qué? Porque este movimiento es bajista y el macro pues también, si cambiamos lo que es el zoom, vemos que el macro también está bajista. Por lo tanto, en esos casos ya sabéis que puedo tener en cuenta un objetivo más lejano que la propia trampa. Es un objetivo muy lógico porque es el último bajo. Entonces estoy apostando a que seguirá cayendo, marcando un nuevo bajo como ha hecho aquí, que ha marcado, aunque sea solo por un pip, pues un nuevo bajo. Bien, es la primera semana en pérdidas y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque trabajamos con la estadística y los grandes números. Entonces, viendo este gráfico ya os digo que no nos podemos asustar porque haya salido una semana negativa en esta operativa en eurodólar y libra dólar. Es totalmente comprensible, llevamos 22 semanas y no vamos a tocar ni un ápice ni a dudar de nuestra estrategia. Eso es otro típico error que se comete en el trading. No se tiene que cambiar nada porque haya ido mal, porque simplemente es que la estadística se reparte como quiere y hay momentos donde pues la cosa acaba así. En realidad simplemente hemos tenido un take profit y una pérdida parcial. Aún en 22 semanas no hemos tenido ni un stop completo. Hoy casi que ha sido completo, pero no. Entonces, nada preocupante, a seguir con la misma estrategia la próxima semana.